Compañeros, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en la hora que estén escuchando este audio. Nuestro grupo está conformado por Laura Daniela Loaiza Hernández y mi persona Juan David Sánchez Montoya. Nos compete hablar lo relacionado en el artículo 32 del Código Penal colombiano, el cual establece las causales de ausencia de responsabilidad. Para nuestro caso, debemos aportar lo concerniente al inciso número 6.1 del artículo 32 anteriormente mencionado. Este nos establece que es un estado de necesidad justificante. La persona actúa para proteger un bien jurídico propio o ajeno, siempre que el daño causado sea menor que el daño que se pretende evitar y no se haya tenido el deber jurídico de afrontar el peligro. ¿Qué significa esto? Esto significa que una persona no será responsable penalmente si para evitar un daño mayor a un bien jurídico actúa causando un daño menor. Sin embargo, para que se configure esta causal, el daño evitado debe ser justificadamente mayor que el causado. Y además, la persona no debe haber tenido la obligación de enfrentar el peligro. Este inciso busca aplicar el principio de proporcionalidad y considera la intención de proteger un bien mayor. Para exponer el inciso 6.1 del artículo 32 del Código Penal colombiano sobre el estado de necesidad justificante, podemos dar la definición y algo del marco conceptual que abarca este mismo. El concepto explica que el estado de necesidad justificante es una causal de ausencia de responsabilidad penal. Este principio se basa en la idea de que en ciertas situaciones, para evitar un mal mayor, se puede justificar la comisión de un acto que cause un daño menor. El fundamento legal, según el inciso 6.1, el estado de necesidad aplica cuando la persona actúa para proteger un bien jurídico propio o ajeno, como lo habíamos mencionado anteriormente. El daño causado es menor que el daño que se pretende evitar. No existe un deber jurídico a afrontar el peligro, es decir, la persona no estaba obligada legalmente a aceptar ese riesgo. Para explicar el principio de proporcionalidad, coloquemos como ejemplo los daños menores versus el daño mayor. La clave es que el daño que se causa debe ser proporcionalmente menor que el daño que se intenta evitar. Justificación para este tema. En caso de estado de necesidad justificante, el acto no se considera socialmente dañino, sino necesario. El Código Penal colombiano incorpora este principio para proteger la vida, la integridad y otro derecho esencial. Aún así, a veces se requiere sacrificar otros bienes. Vamos a mencionar unos ejemplos prácticos para poder asimilar un poco más este tema, ¿cierto? Para mayor claridad, tenemos estos ejemplos. Primer ejemplo, defensa en la habitación, situación. Vamos a mencionar en este caso, por suponer una persona, Carla, está dormida en su habitación cuando un extraño interrumpe forzando la ventana y esta persona, Carla, asustada, usa una lámpara pesada para golpear al intruso y lograr que se retire. La aplicación para Carla actúa en legítima defensa privilegiada ya que el intruso penetra violentamente su habitación. Otro ejemplo, por mencionar, Alejandro está en su garaje cuando un extraño intenta forzar la puerta para entrar. Alejandro, viendo la amenaza, utiliza un palo de escoba para asustar al intruso que huye. La aplicación para este caso.
Alejandro actúa en legítima defensa privilegiada, defendiendo una dependencia inmediata de su hogar. Otro ejemplo, para que asimilemos más fácil, pues, cómo podríamos aplicarlo. Defensa de una oficina en casa, ¿cierto? La situación. Santiago trabaja desde su oficina en la casa, ubicada en una dependencia inmediata de su vivienda principal. Un desconocido entra forzando la puerta mientras Santiago está trabajando. Él se asusta, temiendo por su seguridad. Santiago usa un bate de béisbol que tenía en la oficina para rechazar el intruso, logrando que éste huya. La aplicación para este caso de Santiago. Actúa en legítima defensa privilegiada ya que usó la fuerza para rechazar un extraño que penetró violentamente en una dependencia inmediata a su hogar. Otro ejemplo para que sigamos asimilando esto. Defensa de un vehículo aparcado o parqueado. La situación. La señora Beatriz está en su vehículo parqueado en un establecimiento cuando un individuo intenta abrir la puerta de su coche de manera agresiva. La señora Beatriz se asusta y sin poder arrancar el coche rápidamente utiliza un spray de pimienta que lleva en el bolso para defenderse del agresor, quien se retira rápidamente. La aplicación para este caso de la señora Beatriz. El uso de la fuerza para protegerse dentro de su vehículo ocupado por ella misma, marca la aclaración, cumpliendo con los requisitos de la legítima defensa privilegiada en el artículo 32, inciso 6.1, el cual nos compete mencionar para los temas académicos de este final. Otro ejemplo, defensa de una habitación alquilada. Julio alquila una habitación en una pensión una noche. Un extraño intenta forzar la cerradura de su puerta. Julio, oyendo el intento de entrar y sintiéndose amenazado, usa una silla para bloquear la puerta y repeler al intruso hasta que llegue la policía. La aplicación para este caso de Julio. Actúa en legítima defensa privilegiada, según lo que mencionamos en el artículo 32, inciso 6.1, debido a que defendiendo su habitación ocupada de un extraño que intentaba de manera violenta forzar la cerradura, ingresar y quién sabe pues con qué intenciones, ¿cierto? El ejemplo siguiente para esta aplicación sería: la señora Rosario vive en un conjunto residencial con una sala de reuniones de uso común. Un día, mientras Rosario está en la sala, un extraño intenta entrar de manera agresiva forzando la puerta. Rosario, temiendo por su seguridad y lo de otros residentes, utiliza un extintor para rechazar al intruso. Rosario, la aplicación para este caso sería Rosario utilizando la fuerza para defender la dependencia inmediata que ocupa de un extraño que intenta penetrar violentamente cumpliendo con los requisitos de legítima defensa privilegiada. Otro ejemplo, para que nos quede mucho más claro este tema: Víctor está en su habitación de hotel cuando un extraño intenta abrir la puerta con una tarjeta de acceso. Víctor se sorprende, preocupado por su seguridad, utiliza un perchero para defenderse y rechazar al intruso, quien finalmente se retira al ser confrontado. La aplicación para este caso de Víctor actúa en legítima defensa privilegiada al usar la fuerza para proteger su habitación ocupada de un extraño que intenta penetrar arbitrariamente la habitación ocupada por él. Para finalizar, el último ejemplo que tengo para aportarles en estos casos y que quede más claro lo plasmado en el inciso 6.1, la señora Natalia está descansando en su caravana, o en su camioneta, o como lo querramos mencionar, estacionada en un camping. Cuando un extraño intenta forzar la puerta, Natalia, asustada, usa un cuchillo de cocina que tiene a mano para rechazar al intruso, logrando que éste se aleje rápidamente.
La aplicación para este caso de la señora Natalia, actuando en legítima defensa privilegiada, defendiendo su vehículo, su ocupación, la integridad y los pues, artículos personales demás que tenía con ella a cargo del extraño que intentaba penetrar violentamente. Estos ejemplos, destacan situaciones en las que la legítima defensa privilegiada puede ser aplicada conforme al inciso 6.1 del artículo 32 del Código Penal colombiano. Es importante para nosotros, en calidad de estudiantes, entender que esta defensa se presume legítima cuando se rechaza a un extraño que penetra, que accede o que ingresa permanece arbitrariamente en una habitación, en un espacio o donde pues se pretenda, eh, usando la fuerza de manera proporcional y necesaria para proteger. Espero pues que estos ejemplos dejen más claro este tema, lo anteriormente pues mencionado en el artículo 32, inciso 6.1 y sea útiles para los temas académicos y de estudio. La legítima defensa como causal de justificación en el derecho penal puede compararse con otras figuras penales que justifican o eximen de responsabilidad. A continuación, destacamos las diferencias claves con algunas figuras similares. Primero, el estado de necesidad. Es una causal de justificación que opera cuando una persona comete un acto ilícito para evitar un daño mayor e inevitable a un bien jurídico propio o ajeno. Entonces, de la legítima defensa, la agresión proviene de un tercero, o sea, es una interacción entre agredido y agresor, mientras que en el estado de necesidad el daño puede no estar relacionado con un acto humano, por ejemplo, un desastre natural. En el estado de necesidad, el sacrificio de un bien jurídico se justifica para preservar uno de mayor valor, mientras que en la legítima defensa los bienes en conflicto son generalmente equiparables, por ejemplo, la vida. Lo segundo es la obediencia debida, que esta exime de responsabilidad a quien actúa en cumplimiento de una orden legítima de un superior jerárquico. La obediencia debida justifica la conducta bajo el marco de una relación de subordinación y autoridad, mientras que la legítima defensa surge de una situación espontánea del agresor. En la obediencia debida se analiza si la orden era manifestantemente ilegal, en cambio en la legítima defensa se evalúa la necesidad y proporcionalidad del acto defensivo. Lo tercero es error invencible de hecho o de derecho. Exime de responsabilidad a quien actúa bajo un error invencible sobre un hecho o una ilicitud de su conducta. En la legítima defensa no hay error, se actúa de manera consciente y deliberada para repeler una agresión. El error invencible no exige la proporcionalidad del acto, mientras que en la legítima defensa sí se exige. Ahora, dentro de la jurisprudencia relevante, destacamos lo siguiente. La Corte Suprema de Justicia ha reiterado que cada figura debe analizarse de manera individual, ¿sí? Esto considerando los hechos específicos. En el caso de la legítima defensa, el análisis se centra en la inmediatez de la agresión y la proporcionalidad de la respuesta. Cada una de las figuras tiene criterios específicos para su aplicación, lo que nos lleva a destacar la importancia de un análisis detallado en cada caso para determinar si se configura o no la responsabilidad penal del individuo. La responsabilidad penal del individuo. La jurisprudencia colombiana sobre la legítima defensa ha sido ampliamente desarrollada por la Corte Suprema de Justicia, especialmente en casos relacionados con homicidios y lesiones personales. A continuación destacamos también algunos precedentes relevantes a mencionar en este audio. Primero, elementos de la legítima defensa. En múltiples fallos, la Sala de Casación Penal ha señalado que deben concurrir los siguientes elementos para configurar la legítima defensa. Primero, agresión ilegítima. La acción contra el sujeto debe ser antijurídica, actual o inminente. Lo segundo es la necesidad de la defensa. El acto defensivo debe ser necesario para proteger al bien jurídico. Debe haber una proporcionalidad. La respuesta debe guardar relación con el nivel de la agresión. Además, la Corte ha subrayado que si la agresión cesa, la continuación del acto defensivo no se amparará bajo esta causal. Esto implica inclusive si la redacción inicial fue legítima. Segundo, exceso en la legítima defensa. En el caso radicado 42926 del 2015, la Corte precisó que si bien el exceso puede ser comprensible por las circunstancias del caso, no justifica la exención total de responsabilidad. Este exceso podría dar lugar a una disminución de la pena bajo el marco de los atenuantes. No provocación del agresor. En otro precedente, la Corte indicó que la legítima defensa no puede ser invocada si el agresor fue provocado
porque luego actúa en defensa propia. Esto desvirtúa la injusticia de la agresión, un elemento clave para la configuración de la causal. Lo 4 es la prueba de los elementos. La Corte ha reiterado que corresponde al juez valorar cuidadosamente las pruebas y las circunstancias fácticas para determinar si se cumplen los requisitos de la legítima defensa. En casos donde haya duda razonable sobre estos elementos, la carga probatoria favorece al procesado. Y la relevancia práctica. Estos criterios han servido para resolver conflictos donde los límites entre defensa legítima y conducta punible son muy difusos o confusos. Por ejemplo, en casos de homicidio en los que se alega legítima defensa, la Corte ha realizado un análisis exhaustivo de la proporcionalidad de la fuerza utilizada frente a la agresión